Domingo 19 de noviembre de este 2023. Bienvenidos una vez más. Srimad Bhagavatam, texto 3, capítulo 1 del canto 3. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rayovacham Kutrakshatur Bhagavata Maitreyena Sasagamaha Kadavasaha Samvada Etad Varnayana Prabhu. Traducción. El rey preguntó a Shukadeva Goswami ¿dónde y cuándo tuvo lugar el encuentro y la conversación entre el santo Vidura y su gracia Maitreya Muni? Mi señor, por favor, ten la bondad de describirnos eso. Vamos a, antes de ir al comentario, echemos un vistazo breve aquí a algunas palabras en sánscrito. Tenemos aquí este adjetivo, Bhagavata, que es referente a Maitreya Muni. Prabhupada lo traduce como su gracia. Y el verso dice, Bhagavata Maitreyanasa. Su gracia Maitreya Muni. Y es resaltante, resaltante porque usualmente este Bhagavat hace referencia a Krishna, y como sabemos también tenemos a Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan en el uso en el estudio de la trascendencia. Bhagavan como la característica de la persona de la trascendencia, la personalidad de Dios. Bhagavan, Sri Krishna. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y a veces se usa este mismo calificativo, en este caso Bhagavata, que Prabhupada lo traduce como su gracia, con mayúscula, su gracia. Porque está relacionado con Bhagavan, está relacionado con esos grandes devotos que representan al Señor Supremo. Y este Bhagavata, esta forma, este apelativo, este adjetivo se usa también no solo con el Señor Supremo, sino también con algunos otros grandes devotos, sus devotos. Y más abajo, si tenemos si es apelativo, Prabhu, este sí lo conocemos y es de uso más frecuente, prácticamente a diario. Prabhu se traduce aquí, Prabhupada lo traduce como mi Señor. A veces se traduce también como maestro. Ok, vamos entonces al significado. Un significado corto de un par de líneas. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. De la misma manera en que Shaunaka Rishi hizo preguntas a Sutta Goswami y éste respondió, también Srila Shukadeva Goswami respondió a las preguntas del rey Pariksit. El rey estaba muy ansioso de entender la significativa conversación que mantuvieron las dos grandes almas. Ahí termina el comentario de Prabhupada y vamos al siguiente verso, verso número 4. Nahyal patodayastasya vidurasya malatmanaham tasmim variyasi prashnam sadhu bado prabrimrita. Traducción del verso. El santo Vidura era un gran devoto puro del Señor y por lo tanto, las preguntas que hizo a su gracia Maitreya Rishi
deben haber sido muy significativas, del más alto nivel y aprobadas por los círculos eruditos. Aquí sí tenemos un comentario más extenso. Veamos aquí otro adjetivo. Amala Atmana, que Prabhupada lo traduce como el hombre santo o del hombre santo. Amala. Vamos a acercarnos un poco. Atmana hace referencia a la persona, así como a veces también tenemos esta otra palabra, Mahatma, un Mahatma. Sería una gran persona, una persona muy grande, no necesariamente en tamaño, definitivamente que esto no es literal, en sentido así de tamaño, sino una persona, Mahatma es una persona muy, digamos, muy grande en su, podríamos decir, en su comprensión espiritual, en su alcance espiritual, una gran persona, una persona que es capaz de pensar en muchos, pensar en todos, sería un Mahatma. Y, digamos, en el contexto del Bhakti, en el marco del Bhakti, un Mahatma es una persona que está entregada al Señor Supremo, que es grande por estar entregada al Señor Supremo. Y aquí tenemos, entonces eso es Atma, ¿no? Hace referencia a un Mahatma, es una gran persona, una persona, un Atma, Maha, grande. Y aquí este Atma ya no es Maha, sino que es Amala. Amala. Y Amala, bueno, es muy parecido al uso que hoy todavía le damos en el español a este otro calificativo, mala. Mala, en este caso, hace referencia a algo que tiene errores, que tiene manchas, que tiene imperfecciones. Mala, como algo que está malo en nuestro español. Y mala, también igual que en el español, esa A al inicio es como un privativo. O sea que amala es algo que no tiene error, algo que no tiene suciedad. Por lo tanto, una amala atmana sería un alma, una persona que es amala, o sea que no tiene errores, que no tiene suciedad, que no tiene vicio, que no tiene, digamos, también malas intenciones. O sea, una persona pura. O sea, un santo. Por eso Prabhupada aquí traduce Amala Atmana, ¿qué dice aquí? Amala Atmana del hombre santo, dice Prabhupada. También ustedes recordarán que cuando observamos el Bhagavatam desde un poco más de distancia, tomando un poco de distancia, el Bhagavatam que entra en la categoría de los Puranas, es un Purana en realidad, y su nombre también, Srimad Bhagavatam es su nombre, pero en medio de todos los demás Puranas, el Bhagavatam se le llama Bhagavat Purana, el Purana que habla acerca de Bhagavan, Bhagavat Purana. Y en ocasiones también, aparte de llamársele el Bhagavat Purana, también se le llama el Amala Purana, así como estamos leyendo aquí de este Amala Atmana. El Amala Purana sería entonces el Purana que no tiene ningún tipo de contaminación, en el sentido de que los demás Puranas puede ser que enfaticen y que llamen la atención del lector, que dirijan la atención del lector hacia algunas de las modalidades, a que cultive algunas de las modalidades de la naturaleza. Pero en la Amala Purana, el lector no encontrará en el Amala Purana, digamos, incentivos para cultivar diferentes modalidades de la naturaleza, sino que encontrará un incentivo para la purificación propia de su ser, para que él mismo se vuelva Amala, se vuelva inmaculado, santo y puro y cristalino. Así es entonces que este Purana también es llamado el Amala Purana. El Purana entre todos, el Purana más transparente, más inmaculado se traduce.
Vamos entonces a la traducción y al significado. Vamos a leer de vuelta la traducción. El santo Vidura, dijo Pariksit, era un gran devoto puro del Señor. Y por lo tanto, las preguntas que hizo a su gracia Maitreya Rishi deben haber sido muy significativas, del más alto nivel, y aprobadas por los círculos eruditos. Interesante aquí. Prabhupada va a abordar esto, el tema de las preguntas. Cómo una persona que indaga, una persona que piensa, una persona inteligente va a tener siempre preguntas relevantes. Y el hacerse preguntas constituye, es una de las funciones de la inteligencia. Las preguntas nos ayudan a construir, digamos, a comprender mejor, ¿sí? A extraer, digamos, si tenemos enfrente a alguien que sabe, un experto, nos ayuda a extraer mejor, más conocimiento, más información y a mejorar nuestra comprensión. Y es seguro entonces que una persona que hace buenas preguntas es una persona inteligente, y lo mismo al revés, una persona inteligente hará buenas preguntas, preguntas relevantes. Y a veces no necesariamente es presentarle preguntas a alguien más, sino también el indagar acerca de la vida misma, ¿no? Las preguntas relacionadas con el alma, con el ser. Las preguntas más que tienden a buscar respuestas profundas. Las preguntas del ser, profundas del ser humano. ¿Cuál es nuestro objetivo de vivir, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro objetivo de estar aquí, como seres humanos? ¿Qué deberes nos corresponden? Todo ese tipo de preguntas que no necesariamente tendríamos que planteárselas a alguien más, pero que pueden estar ahí presentes. Vamos a leer a Srila Prabhupada en su comentario. Las preguntas y respuestas que se presentan entre diferentes clases de hombres tienen diferentes valores. No puede esperarse que las preguntas hechas por comerciantes durante una transacción comercial sean altamente significativas en cuanto a los valores espirituales se refiere. Las preguntas y respuestas formuladas por diferentes clases de hombres pueden adivinarse por el calibre de las personas involucradas. En la Bhagavad Gita, la conversación se efectuó entre Sri Krishna y Arjuna, la persona suprema y el devoto supremo respectivamente. El Señor aceptó a Arjuna como su devoto y amigo. Eso lo indica en la Bhagavad Gita 4.3. Y por lo tanto, cualquier hombre en su sano juicio puede adivinar que la conversación trataba del tema del sistema de Bhakti Yoga. De hecho, la Bhagavad Gita entera se basa en el principio del Bhakti Yoga. Existe una diferencia entre karma y karma yoga. Karma consiste en la acción regulada para que el ejecutor goce del fruto de la misma. Pero karma yoga es la acción que el devoto ejecuta para satisfacer al Señor. Karma yoga se basa en bhakti, en complacer al Señor, mientras que karma se basa en complacer los sentidos del propio ejecutor. Según el Srimad Bhagavatam, se aconseja dirigirse a un maestro espiritual genuino cuando se esté verdaderamente inclinado a hacer preguntas de un nivel elevado de entendimiento espiritual. El hombre común, que no tiene ningún interés en los valores espirituales, no tiene por qué dirigirse a un maestro espiritual tan solo para seguir la moda. Maharaj Pariksit, como estudiante, era serio en cuanto a
aprender la ciencia de Dios. Y Shukadeva Goswami era un maestro espiritual genuino de la ciencia trascendental. Ambos sabían que los temas hablados por Vidura y Maitreya Rishi eran elevados, y por ello Maharaj Pariksit sentía gran interés en aprender de labios del maestro espiritual genuino. Fin del comentario. Como vimos, entonces Prabhupada hace referencia así a las preguntas y respuestas, y lo que decíamos al inicio, ¿no? Porque todos nosotros tenemos naturalmente, al ser almas espirituales, tenemos todos la, digamos, la configuración natural y la tendencia natural está allí. No podemos quitar de nosotros la tendencia a tener conciencia. No podemos dejar de tener conciencia. Somos conscientes y somos conciencia. Y eso es posible incluso observarlo en los animales. Quiero decir, todos nosotros tenemos interés por algo. Todos. Y podemos observar cómo los animales, a diferentes niveles de conciencia también, pero como incluso en ciertos animales está presente eso, de que un animal puede interesarse por diferentes, digamos, estímulos externos, ¿no? Por una luz, que, no sé, un animal, un perro, un gato puede interesarse en jugar con algo, con algún pequeño juguete o con un ruido que surgió por allí. Tenemos la capacidad de prestarle atención a ciertas cosas. Cuando el alma se encuentra, digamos, habitando un cuerpo, como es el cuerpo humano, el alma entonces tiene la capacidad para, de manera voluntaria, decidir a qué prestarle atención, dónde dirigir su atención. Y esa es una de las características o digamos las características propias del cuerpo humano, que el alma puede por fin decidir a qué prestarle atención. Y así entonces puede cultivar, digamos, puede encaminarse hacia una vida más libre, ya no solamente reaccionando a los estímulos externos, sino ella puede decidir a qué prestarle atención. Y hoy por hoy, pues, es muy sabido, y más con el cada vez mayor presente en nuestras vidas el asunto de dispositivos electrónicos y celulares principalmente. ¿A qué prestamos atención y cuánto tiempo de nuestro día invertimos en prestarle atención principalmente a las redes sociales, ¿no? Y hoy por hoy es eso, dentro del mundo digital, dentro del mundo de las redes sociales, la gente tiene experiencia en esto y la gente experta en esto sabe muy bien que hay digamos, una competencia por determinar que en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, cuál de ellas es capaz de ganar más nuestra atención, nosotros como usuarios. Qué habilidad tiene cierta persona, qué habilidad tiene cierta empresa que produce cierto material audiovisual. Cada vez más es la tendencia hacia que sea audiovisual, menos se presta atención a las imágenes y más se presta atención a los videos. ¿Qué capacidad tiene la persona que está produciendo ese material para mantener nuestra atención allí puesta? Y bueno, todos sabemos que hoy por hoy es sabido, cada vez más se aborda el tema de la adicción a las redes sociales como una adicción a diferentes otras sustancias, y el impacto que genera en la salud es prácticamente el mismo. Y ese es otro tema. Estamos hablando aquí de la atención. Entonces, volviendo, nosotros somos dueños o podríamos ser dueños de nuestra volición y decidir a qué le prestamos atención.
Y depende a qué le prestamos atención, así va a ser nuestra calidad de vida, digamos. Si yo le presto atención a cosas que realmente construyen, naturalmente voy a tener más el deseo de construir mi propia vida, de ser dueño de mis propias decisiones. ¿En qué está puesta mi atención? Y esto lo podríamos entender con mayor facilidad. Por ejemplo, si yo estoy, ¿qué podríamos decir? Si yo he dedicado, por ejemplo, unas 2, 3 horas a prestarle mi atención, por ejemplo, a una película que, digamos, a un cine de terror, digamos, entonces es posible que mi cerebro esté más alerta e incluso pueda tener un poco más de miedo y esté más aprensivo durante la noche, porque se genera en mi conciencia, se genera un impacto partiendo de aquello a lo cual yo le estoy prestando atención. Y todos podemos observar eso, ¿no? Basta con, como dije, prestarle atención a 2, 3 horas a una película de terror, no sé cómo se calificaría ese tipo de cine. Y lo mismo si nuestra conciencia está puesta solamente, por ejemplo, en lo terrible y lo inseguro que es el país. Vamos a ver una cantidad de noticias que nos recuerdan de lo terrible, lo inseguro y lo sangriento que es el país. Posiblemente yo voy a estar, porque le presto más atención a ello, o porque le presto una gran atención a ello, posiblemente voy a estar más aprensivo nuevamente, más temeroso, más aprensivo, con mayor miedo y mayor ansiedad posiblemente. Es por eso que entonces si eso es verdad, si esto es verdad y sabemos, es fácil observar esos patrones en nuestra propia persona, es por esa razón entonces que se nos recomienda que de manera consciente y de manera voluntaria e intencional prestemos atención al mensaje trascendental, a escuchar las historias del Señor Supremo, a escuchar la filosofía, a escuchar el tato, a toda la parte filosófica del Señor Supremo, para que nuestra inteligencia pueda estar afinada, afilada, y escuchar también las historias del Señor Supremo para que nuestro corazón esté más en sintonía con la verdad suprema, el amor y los intercambios amorosos entre Krishna y sus devotos, a qué le estamos prestando nuestra atención, nuestra capacidad de concentración. Entonces, hacíamos todo esto porque de acuerdo a qué le presto atención, entonces así van a ser mis interrogantes. Así van a ser sobre qué cosas indago en la vida. Y volvamos una vez más. Podemos observar a un niño, y es el curso natural, digamos, de la vida. Tenemos un niño al cual está, incluso desde la breve infancia, la infancia más temprana, que no está muy interesado en cómo es la vida, solamente está interesado en el momento presente, que es jugar y pasarla bien. Incluso, digamos, cuando el niño o la niña o el niño no sabe identificar que lo que tengo enfrente es mi hermano, por ejemplo, no sabe identificar el concepto en sí de que él es mi papá y que ella es mi mamá, solamente sabe comer y dormir. Su conciencia no está puesta, ¿no? Como dije, todavía no es capaz de prestar atención a esos conceptos más abstractos de, por ejemplo, este es mi padre, este es mi madre, este es el padre y la madre de alguien más, este es el padre y la madre, este padre y madre míos también son simultáneamente padre y madre de él, que es mi hermano. Son cosas y conceptos un poco más abstractos que el niño más adelante los aprenderá cuando su conciencia vaya teniendo la capacidad de absorber esos temas, de adentrarse en esos temas con mayor abstracción. Y cuando el niño va creciendo un poco más, va profundizando más en el concepto de padre y madre, identificando que eventualmente él también puede ser padre, ella también puede ser madre, y puede adentrarse, como dije, en mayores niveles de abstracción.
como idealmente sería, si esta persona va siguiendo un proceso de maduración natural, llegará el momento en el que pueda preguntarse acerca de eso, de la vida misma, pueda preguntarse acerca de sí mismo y tratar de encontrar respuestas en relación al ser, en relación a la vida misma con mayor profundidad. Y esa indagación natural, siguiendo un curso, digamos, apropiado, lleva a la persona a despertar mayor empatía, despertar mayor compasión. ¿Por qué? Porque entiendo que si yo siento un amor por mi padre y mi madre, entiendo entonces que otros también tienen su padre y su madre, y que el amor y la dinámica que se da entre mis padres y yo es similar a la que se da entre él y sus padres, y puedo entonces sentir un poco de empatía, sentir un poco, sí, de ponerme en los zapatos del otro, siendo más observador y, sí, como dije, prestando mayor atención a la propia persona, a su propia persona. Ahora, si la persona es puesta nada más y se mantiene solamente en un nivel superficial, ¿qué es lo que ocurre comúnmente con las mayorías de personas que solamente se desenvuelven en un nivel superficial? Entonces su atención está puesta solamente en eso, en cosas superficiales, y se pierde la oportunidad de encontrar satisfacción a niveles más profundos. Porque a medida que la indagación se vuelve más profunda, la satisfacción también. A medida que ese prestar atención a cosas más profundas en la propia vida, en la propia persona, a indagar en nivel interno de la propia persona y a indagar más a niveles internos acerca de los demás y acerca del entorno, eso reporta una satisfacción mayor. Y es un placer que ya es más intelectual, acercándose también a un placer que es más, que tiene que ver más con el alma, a observar con otros ojos la vida misma, observarse a sí mismo con otros ojos, y eso va a reportar un placer mayor. Es por esa razón que en esa escalera del yoga tenemos desde una persona que realiza no solamente karma, sino más bien vikarma, acciones completamente en desarmonía. Luego pasa a realizar karma, que son actividades que son, digamos, actividades más conscientes. Luego pasa a realizar una actividad ya no solamente más consciente, sino más bien más encaminada hacia el Señor Supremo. Y en esa escalera, una de ellas es ese escalón, ese eslabón, donde la persona se centra su atención en el jnana, el conocimiento, el indagar, el conocer, sí, el indagar. Y así como también, eso en cuanto a, digamos, la escalera del yoga, pero incluso, digamos, fuera del marco del yoga podemos observar cómo hay un placer que es intelectual, hay un placer mayor, más allá de solamente estímulos externos de comprar cosas, comer cosas y incluso, sí, el placer de observar, el placer de la piel misma, como se dice. Hay otros placeres que tienen que ver con el conocer, con el indagar, con el leer, con el estudiar, con hacer uso de nuestro intelecto. Y es un placer mayor. Y todo ello tiene que ver con a dónde dónde ponemos nuestra atención. El bhakti no solamente nos indica que hay un placer mayor en el saber, el conocer, el indagar, el estudiar y el leer muchos libros, sino que el bhakti va mucho más allá y nos dice que hay un placer mayor en el prestarle atención a servir, el ser un sirviente de primera clase, que es el placer mayor, es Ananda. El placer mayor viene cuando le prestamos atención a aquella faceta nuestra, y que todos la tenemos también, a pesar de que en algunos parece que no estuviera, pero en realidad todos la tenemos, esa faceta de nuestra vida, o esa parte nuestra que
indica que somos sirvientes. A todos se nos da natural el servir, algunos más que otros, pero en todos está la tendencia a servir. El Bhakti nos dice entonces prestar atención a esa tendencia a servir y nos educa para cómo sacar el mejor provecho de esa tendencia a servir, y es servir al Señor Supremo, servir a la fuente de nuestra existencia. Y una vez sirviendo a la fuente de nuestra existencia, conseguimos un ananda, un placer que es incomparable. Y basta con pequeños servicios, y a medida que la persona va adentrándose más y centra su atención en cómo mejorar, como el verso aquí decía, esos grandes devotos son amal atmana, ese mismo servicio va purificando a la persona. Y una persona que es más limpia es una persona más feliz. Es simultáneo. Una persona que tiene su conciencia más dañada y más, más oscura, digamos, es más difícil que se encuentre plena y satisfecha. Y a medida en la que se limpia, va siendo más feliz. Entonces el proceso del Bhakti es simultáneamente nos pone en contacto con Krishna, nos puede regalar una satisfacción en el momento de sentirme y darme cuenta que soy un sirviente de Krishna, y al mismo tiempo nos limpia de diferentes clases de tonterías, diferentes clases de cosas indeseadas, para entonces ir ganando, ir acercándonos más a un estado de pureza. Y por esa razón, es una de las razones por las cuales el Bhakti es maravilloso, porque al mismo tiempo que pone en contacto a la persona ya en el momento presente con el Señor Supremo, al mismo tiempo va haciendo un trabajo de purificación en la persona para, como dije, por un lado, conseguir plenitud ya de una vez, en pequeños momentos, y al mismo tiempo acercarse. Entre más se purifica, más capacidad hay para experimentar la felicidad verdadera, como dice el verso. Como dice este verso del Señor Chaitanya. Bueno, en realidad es el primer verso del Shikshastakam, Chetu Darpana Marjanam, pero está esta línea en donde él indica que el servicio devocional, principalmente el canto del Santo Nombre, nos capacita para saborear el néctar por el cual siempre estamos ansiando. Todos estamos ansiando realmente ser felices. Y una de las cosas que nos impide ser felices, ser plenos de verdad, plenamente felices, es que en nuestro corazón hay una cantidad grande de cosas indeseables, anartas, como es el término que utiliza el Bhakti. Y una persona, en la medida en la que tiene más anartas, más cosas indeseables, más difícil que sea feliz, que viva plena. Entonces el Bhakti va ayudándonos también en eso, a limpiar, sacar de nuestra vida diferentes cosas indeseables, diferentes anartas que están estorbando que seamos felices. Y el proceso mismo, la puesta en práctica del Bhakti nos capacita para ello también. Así que es un doble resultado, y hay más resultados, pero es un doble resultado en cuanto a la felicidad y la plenitud que el Bhakti nos ofrece, que es diferente a ciertas actividades que sí nos regalan felicidad momentánea, como el observar la naturaleza y observar, leer, tener un momento para leer en medio de un ambiente agradable, con un atardecer, bebiendo una taza de leche. Todas son actividades muy agradables que nos regalan un momento agradable, sí, pero ninguna actividad, por muy bondadosa que sea material, nos limpia de esos anartas que están arraigados en el corazón. Eso es posible únicamente cuando el alma presta su atención, pone su atención en el Señor Supremo, y a través del contacto con el Señor Supremo se da ese proceso de purificación interno. Sigamos en nuestro intento de servir al Señor Supremo, sigamos en nuestro intento de seguir poniendo nuestra atención en ello, en el servicio del Señor y en el Señor Supremo. Sigamos en nuestro intento de poner atención en nuestra propia autoobservación, en la autorrealización, observarnos a nosotros mismos, poner nuestra atención allí, poner nuestra atención en
en todos estos temas, en el Señor Supremo, en el Bhakti mismo, poner nuestra atención en nosotros mismos, nos acerca más a un estado de plenitud, indudablemente. Así que sigamos en ello. Bhakti Priya también. ¿Puedes brevemente explicar esta parte? Vamos a ver si entiendo. Hablando de servir a Krishna, esa parte del devoto de mi devoto es mi devoto. Ok. Sí, podría decir brevemente, a ver, si entendí. Bueno, en realidad esta es una conversación que el señor Shiva, si estoy entendiendo lo del devoto de mi devoto. Esta referencia viene de, en alguna ocasión el señor Shiva estaba conversando con su esposa le pregunta a él que ella le dice, yo veo que hay muchos semidioses y hay muchos adoradores de los semidioses, pero ¿cuál de todas las adoraciones es mejor, es más apropiada y es mejor? Preguntó ella. El señor Shiva responde que entre todas las adoraciones que hay, entre todos los semidioses, la adoración más elevada que existe es la adoración del señor Vishnu, dice él. Vishnur Aradhana Param. Recuerdo este verso. Bueno, esa es la respuesta del señor Shiva. Y él dice, pero más elevada que la adoración del señor Vishnu es la adoración de los devotos del señor Vishnu, respondió el señor Shiva. Y luego Krishna también dice en sus propias palabras que aquellas personas que se identifican como sirvientes de mis devotos, ellos son mis devotos. Y es que podría decir que el bhakti consiste en agradar a Krishna, ¿no? Y tal como con cualquier otra persona, si queremos agradar a una persona, a medida que vamos conociendo más cosas, más detalles de la persona, entonces se vuelve más fácil agradarla, podríamos decir, porque comprendemos que hay cosas que le agradan más, o hay cosas que son muy importantes para esa persona, ¿no? Y sí, si conocemos que hay cosas que son muy importantes y muy especiales para esa persona y hacemos algo por agradarle en eso, entonces va a estar más agradada todavía con nosotros. No es lo mismo obsequiar algo que a mí me gusta que obsequiar algo que le gusta mucho a la otra persona, ¿no? Entonces, en el caso de Krishna, todos sabemos, sabemos por las escrituras, que no hay cosa más amada para Krishna que sus devotos. Krishna, sí, él vive por sus devotos. Y a tal punto que en Vrindavana, el Señor Supremo invita a todos y él se olvida de que él es el Señor Supremo y decide ser tratado como un chiquillo más para darle placer a sus devotos. Entonces, si es verdad que lo más elevado y lo más querido para Krishna son sus devotos, entonces si el bhakti consiste en darle placer al Señor Supremo, entonces tenemos aquí la respuesta clara, que lo que más complace al Señor Supremo, la actividad más elevada en el bhakti es complacer a sus devotos, a sus queridos devotos. Y eso cobra mayor sentido todavía cuando escuchamos que la mejor manera de agradar a Krishna es a través del maestro espiritual, porque entre todos los devotos, si es verdad que todos los devotos son lo más querido para el Señor Supremo, tiene que haber algunos devotos que sean entre todos ellos los devotos, los Vaishnavas que sean más queridos entre todos los Vaishnavas que ya son queridos. Y Krishna indica en la Bhagavad Gita que entre todos ellos, voy a buscar este verso de la Gita, hacia el final, capítulo 18, que hay específicamente un tipo de devotos que son los más queridos. Y aquí lo tenemos. 69 y 70. Nacha tasman manu shiesu kaschinme priyakrita maha. Krishna dice que en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, y nunca lo habrá. ¿De quién está hablando Krishna? Un verso anterior. Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado mi servicio devocional. O sea, Krishna está diciendo aquella persona que ocupa su tiempo en... no, ustedes no están viendo esta pantalla. Ahora sí.
Bhagavad Gita 18.68, 69 y 70. Krishna indica que entre todos sus devotos que son lo más querido para él, entre todos los devotos, los que él más quiere son aquellos devotos que se dedican a enseñar esta ciencia suprema, él dice. Y aquí estamos hablando principalmente del maestro espiritual, cuya actividad consiste en guiar a los demás, guiar a sus discípulos a Krishna. Y Krishna dice, no hay devoto, no hay sirviente que sea más querido por mí que esos devotos que se encargan de explicar esta ciencia suprema, dice que Krishna. Y sí, podemos pensar inmediatamente en el maestro espiritual, cuya única vida es esa, es tratar de guiar a los demás a que vuelvan a Krishna, ¿no? Entonces, y pregunta, o sea, ¿sus devotos en general o solo los gurús podemos hacer un pequeño servicio? Sí, hay diferentes niveles, ¿no? Y hay devotos que están, o sea, el maestro espiritual, en nuestra línea, el maestro espiritual está plenamente dedicado a la misión. Digo en nuestra línea porque la misión del Señor Chaitanya es prédica, eso es predicar, llevar el mensaje como un servicio al maestro espiritual. El maestro espiritual actual hace el servicio, hace un maestro espiritual de llevar el mensaje a otros, ¿no? Entonces, ellos, el maestro espiritual, están únicamente dedicados a eso. Y todos los demás que no estamos en la categoría de maestro espiritual, avanzamos en la medida en la que le ayudamos a nuestro maestro espiritual en la misión de prédica. Y el maestro espiritual nos pide que le ayudemos en eso. Estamos en el mes, ya casi el mes de diciembre, que es el mes de Sankirtan, de distribución de libros. Y el maestro espiritual nos pide que le ayudemos en esa misión. Entonces, digamos que hay diferentes niveles, no sé si decir niveles, pero esto a lo que Krishna se refiere aquí es que todos son queridos para él y no necesariamente es que tenga que ser un gurú así en una posición oficial de maestro espiritual. Hay devotos que están y que tienen tanta dedicación y que están durante tanto tiempo están dedicados, han estado dedicados. Su vida es sí, muy ejemplar, su vida es muy dedicada. Esos devotos, aunque no entren en la categoría de gurús así de manera oficial, pero su dedicación, Krishna valorará su dedicación. Y luego tenemos otros devotos que tal vez no es que tengan toda una carrera, toda una vida y décadas enteras dedicadas al Señor Supremo, pero sí, son sus diferentes esfuerzos, su dedicación, a pesar de que tal vez sea menor, pero su dedicación tal vez sea muy sincera, sí, muy entregada, muy transparente. Y Krishna también indudablemente los incluirá a ellos en la lista de sus devotos muy queridos por el esfuerzo que estén haciendo en el campo de la prédica, ya que Krishna, sí, especialmente en el humor del Señor Chaitanya, aparece para eso, para llevar el mensaje a otros. Y Krishna no solamente en la forma del Señor Chaitanya, sino en todas sus formas, en todas sus avatares, Krishna aparece, como él dice, que Bhagavad Gita también, el capítulo 4, que prácticamente para restablecer los principios de la religión, tal cual como Prabhupada lo traduce, Dharma Samsta Panarteya. Entonces, si nosotros nos ocupamos en el servicio de restablecer los principios de la religión, así como Krishna dice que por esa razón yo aparezco, dice Krishna. Entonces, si nosotros nos ocupamos en el servicio de prédica, sí, nos vamos ganando, digamos, un puesto, si podemos decirlo así, vamos ganándonos y hay espacio para todos, afortunadamente. Vamos ganándonos un puestecito allí entre los devotos más queridos del Señor Supremo. Y es maravilloso, ¿no? Porque es un lugar bastante especial. Que, como dije, en nuestra escuela somos todos invitados a estar allí. Y sí, aquellos devotos, creo que con esto podríamos finalizar. Aquellos devotos que
que son los devotos más queridos por el Señor Supremo, que son los más queridos por el Señor Supremo, están ahí en ese grupito. Y una de las características de esos devotos que está grupito selecto es que ellos no tienen orgullo. En aquel momento en el que la persona tenga orgullo de estar en el grupo de los más queridos y se vuelva un, ¿qué podríamos decir? Un arrogante y se vuelva un, ¿cómo es esta otra palabra? Sí, arrogancia y hay otra palabra. En esa medida en la que, en ese momento en el que la persona sí se vuelve orgulloso, pues sale de ese grupo, porque por esa razón ellos están allí, porque el servicio de prédica, en la medida en la que vamos progresando, nos va regalando, nos va capacitando también en humildad. Y no es predicar sin, es otro tema, ¿no? Pero creo que valdría la pena aquí incluirlo. Por esa razón es que Krishna nos pide que sirvamos a esos devotos, porque esos devotos no tienen ese orgullo. Y esos devotos que están puestos allí, de verdad, no nos van a explotar, no nos van a, sí, no van a caer en la trampa de, sí, de creerse superior a mí, porque ellos sí son muy queridos de Krishna. No, ellos ya están en otro nivel. Eso no es para ellos ya. Y la prédica nos, en la medida en la que servimos apropiadamente, nos capacita en eso también. Por eso decía que es un proceso de limpieza, porque justamente ese orgullo es una de las tonterías que nos impide para ser feliz. Porque todos sabemos, ¿no? A nuestro alrededor a cuántas personas les va bien, pero ¿somos capaces de sentirnos realmente felices con el éxito de otros? Y la respuesta es que cuesta trabajo sentirse feliz, realmente sentirse feliz por el éxito de otros, ya sea en el campo emocional o fuera. Porque el orgullo, la arrogancia está allí en grandes medidas o en pequeñas medidas en nuestro corazón. Entonces, el proceso del Bhakti nos limpia justamente de ello. Y a medida que vamos entrando en ese grupito selecto, no tratamos a los demás con indiferencia, sino al contrario. Somos más capaces de tratar con verdadero amor a los demás. Y ahí de vuelta el maestro espiritual. Ese maestro espiritual, ellos que están allí, ellos y ellas que están allí. Por esa razón es necesaria la compañía con ellos, de ellos, porque al ver esa ausencia de orgullo nos podemos recordar nosotros que sí, de que esto no es algo mitológico. Sí hay seres humanos que realmente inspiran. Sí hay seres humanos que inspiran humildad de verdad, que inspiran servicio desinteresado de verdad. Sí existen. Sí, no es mentira, eso no es, no es solamente un cuento de hadas, no solamente son personajes del libro, no solamente es que el Bhagavatam habla de esos grandes devotos, sino que también podemos observarlos. Que es que no los vamos a encontrar todos los domingos, eso es verdad. No es que nos vamos a encontrar con este tipo de devotos, sí, cada quincena. Eso es verdad, porque es un trabajo que cuesta trabajo. Es un trabajo que lleva tiempo y cuesta trabajo, sí. Es que no es algo así de 2 meses que uno puede entrar, limpiar su corazón a niveles tan profundos. Pero sí los hay, sí existen. Y se espera que nosotros, a medida que nos comprometemos con nuestro trabajo interno, Krishna nos va regalando, es un regalo en realidad, es parte de la gracia de Krishna, es un regalo que Él nos da el poder tener la compañía, la asociación de esos devotos. Porque si es verdad que es lo más querido para Krishna, entonces Krishna los protege, Krishna los cuida. Y Krishna a los demás devotos, a nosotros los devotos, digamos, devotos, los demás devotos, a nosotros Krishna nos regala la oportunidad de asociarnos con esos grandes Vaishnavas. No es así muy, muy barato el asunto. Y sí, eso. Hay muchas otras cosas aquí en torno a los devotos puros, pero podemos decir eso. Bhakti Priya. Pero eres de los conscientes de Krishna. Ah, ok. Bueno, debo decir que Krishna, atendiendo a esto que estás diciendo aquí, Bhakti Priya, debo decir que Krishna me trata bastante bien.
Sí, vamos en ese proceso de aprender a tomarnos en serio esto y sí, tratar de servir apropiadamente. De vuelta, gracias, Bhakti Priya, por presentar aquí este tema. Hace falta eventualmente abordar temas no solamente de libros, sino temas que sean de interés particular de cada quien. Muy bien, entonces aquí nos detenemos. Que tengan un muy bonito domingo y si el Señor nos permite, seguiremos mañana. Hare Krishna.